tanto amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias en tu nombre. Hay vida eterna para los que hoy están conectados. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Los bendecimos, queridos hermanos, mientras vamos a recoger nuestras ofrendas a las chicas lindas, hermosas. Por favor, van a recoger la ofrenda, ¿verdad? Ney y su hermana, y yo sí. Ajá. Prepare su ofrenda, si gusta poner el diezmo, lo que se necesite, hermano, usted solo dé al Señor y Él le bendecirá. Ayer tuvimos la reunión de matrimonios, fue un gran tiempo. Queremos que para la otra, si usted faltó, véngase y vamos a recibir esa palabra tan hermosa que nos dan los pastores también. ¿Sí? Pasen, por favor. Póngase de pie, vamos a darle al Señor, a ofrecerle con gratitud todo lo que nos ha dado. Yo sí, por favor. Bueno, hermanos, buenos días. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has bendecido con un día más de vida, Padre. Te doy gracias porque yo sé que hoy estamos aquí, quienes tenemos que estar para escuchar tu mensaje. Te pido que en esta mañana seas tú obrando en estas ofrendas, que estas ofrendas sean para tu obra, para crear maravillas, Señor, con ello y así poder compartir tu mensaje, Padre. Te doy gracias porque yo sé que en ningún momento nos dejas y cada día estás con nosotros, nos acompañas de nuestra casa, a la escuela, al trabajo, y sé que tú nos cubrirás siempre con tu bendición. Te pido que seas tú obrando en la economía de cada uno de los hogares que están aquí, y te pido que seas tú también dándoles ese amor y esa paz que día con día todos necesitamos. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues mientras tanto va ofrendando, va tomando su lugar. Y queremos recordarle que el día 20 de abril, ¿cuándo? 20 de abril. Una vez más, ¿cuándo? 20 de abril. Sí, 20 de abril, el servicio es a las 7 de la mañana. Estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, 20 de abril a las 7 de la mañana. Es el único día que vamos a tener el servicio a esa hora. Después de eso vamos a tomar unos tamalitos bien riquitos preparados por nuestras hermanas de aquí, como una sola familia, porque Él es nuestro Padre. Es su Padre, es mi Padre, todos nosotros somos hijos de Él y como familia vamos a honrar el nombre de nuestro Padre desayunando juntos. Si usted quiere cooperar con especie, con algún dinero, nuestra hermana Ana hoy está en su pueblo, tuvo un deceso de su prima, pero están las chicas, sus hijas son las que están aquí, si no también está Sibia. Allá está Sibia, también Elizabeth, allá está Elizabeth, también con ellas puede dar su cooperación. Y nos vemos el miércoles, día de servicio, viernes, día de oración. Vamos a darle una alabanza al Señor por la palabra que hoy va a hablar a nuestros corazones. Démosle una alabanza al Señor. Gloria a Dios, ¿cómo estamos? Bendecidos, gloria al Señor. Bien, el tema de hoy es vestimenta nueva. Pregunto, y hasta es obvia la pregunta, ¿a quiénes de nosotros no
nos gusta estrenar, ¿verdad? ¿No nos gusta? Sí nos gusta, sí nos gusta estrenar. Podemos regresar a las fiestas, tu cumpleaños, la Navidad, no sé qué más, pero normalmente siempre tenemos un pretexto para comprar algo que nos gustó y que nos vamos a poner. La Biblia, a través del libro de los Efesios, desde la inspiración del Espíritu Santo y utilizando al apóstol Pablo, nos habla también de esa vestimenta nueva, de esa vestimenta nueva. Y la escritura entra directamente ahí en Efesios 4, a partir del versículo 17, y de una manera, pues hasta siento que dura, pero bueno, leamos ahí. Pongámonos de pie, que tenemos ahí la escritura también. Dice así, tiene un subtítulo que es Vivir como hijos de luz. Pero vamos a leer estos 3 primeros versículos. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos ese tiempo, Señor. Dice tu palabra que tú en el preciso momento es cuando hablas y nos dices, Señor. Hoy queremos escuchar esta parte de aquello que nos has dado como herencia, Señor. Todo lo que hemos leído, escuchado y practicado del libro de Efesios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu palabra, que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva a través de este tiempo, de esta plática, conferencia, predicación, sermón, Señor, como le queramos llamar en este día, y tu nombre sea glorificado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y tomamos nuestros lugares. Ok. El apóstol Pablo, siendo autoridad de muchas iglesias, entre ellas la de Éfeso, dice, ya no vivan como los que no conocen a Dios. 18, la mente llena de oscuridad. Vagan lejos de la vida que Dios ofrece. ¿Por qué? Porque cerraron su mente, la mente, y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Y bien, les decía, hasta parece agresiva esta palabra, pero vamos a ver el por qué. Estamos leyendo la carta a los Efesios. Y si vemos un poquito de los Efesios, siguiente imagen, tenemos ahí una foto reciente de lo que se Efesó. Obviamente no es de lo que era hace 2000 años, cuando Éfeso, juntamente con Roma, Alejandría, Antioquía, eran una de las ciudades pues más de mayor avance tecnológico, social, pero también de depravación. Y bueno, ahí podemos ver, no es el Estadio Azteca a la izquierda a la derecha, ¿verdad? Ni es Calzada de Tlalpan, sino es un estadio en Éfeso. Los griegos eran muy inteligentes en cuanto a las construcciones, muy hábiles. Tenemos el Partenón todavía como una de las grandes cuestiones arquitectónicas de ese tiempo, de la cultura griega. Pero observen que este estadio está dentro de una montaña. Obviamente no iban a tener en ese tiempo las capacidades o todos los materiales para hacer columnas como un estadio azteca, que es, todas sus columnas vienen en sentido como brazos que van deteniendo alrededor todo lo que serían las gradas. En ese lugar la sentaron sobre la colina. Fueron rascando, fueron meticulosamente excavando y colocando cada una de las partes, de tal manera que hasta el día de hoy ese estadio, después de 2000 años, sigue. Cabían alrededor de 25,000 gentes. O sea, era un lugar grande, pues para una multitud mayor. Había habitantes
cantidades. Pero también tenían dos, vamos a llamarle dos dioses a quienes se le rendía culto. Uno de ellos se nos menciona en Hechos 19, ¿se acuerda cuando Pablo llega la primera vez a Éfeso y causa gran alboroto porque empezó a hablar en contra de quién? De Diana de los Efesios. Allí en Éfeso estaba el templo más grande hacia Diana. ¿Quién era Diana? Una diosa que se le reconocía como la diosa de la fertilidad. Una diosa, no traigo la imagen, es una diosa, son piernas, todo el cuerpo está lleno de pechos, como diciendo, tengo alimento para todo lo que sea vida. Y sus fiestas eran fiestas de depravación, llevando mucho a la tendencia sensual. Por eso es que el apóstol Pablo, en la escritura que acabamos de leer, escribiendo a esa ciudad, le está diciendo, no sean como los demás, que a través de sus situaciones sociales, familiares o de fiesta, terminan redundando ¿en qué? Dice el versículo 19, 4:19, permítanme quito los lentes porque no puedo leer. Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impurezas. Dijimos dos deidades principales. La principal era Diana ahí, de tal manera que dentro de las 7 grandes maravillas antiguas se reconoce el templo de Diana de los Efesios, una de las 7 maravillas mundiales. No existe hoy. Dice la historia que el cristianismo tuvo tanto auge que realmente acabó con mucho de los ritos paganos, entre ellos la de Diana. Pero había otro. Si ponemos la imagen siguiente de la ciudad, ese, nada más la primera, hijo. Esa imagen es de Dionisio. En la cultura romana también se lo conoce como Baco. Para los que no los ubicamos, es el dios del vino. Y bueno, aquí se le presenta en su cabellera con uvas, ¿no? Que de ahí es donde se va obteniendo el vino. Y dentro de las fiestas que podemos leer, dentro de las historias que tenemos de ese tiempo, es donde pues, ¿qué habitaba más o de qué se trataba? ¿De tomar qué? De tomar vino. Por eso en algún momento el apóstol también les dice a ellos, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, o sea, te pierdes tu compostura, pierdes tu posición de niño bien o de niña bien y pareciera que nunca te conocimos de esa manera, ¿verdad? No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Ok. A Dionisio y a Baco, similar. Las fiestas eran muy similares a los que se dedicaban a Diana de los Efesios. Entonces también terminaban en fiestas, ya con el vino encima, igual con fiestas donde abundaba la sensualidad, podemos decir que hasta la depravación y algunas y anexas, ¿no? Como decían los caminos antiguos. Y ahorita ya no dicen, ya pasa el RTP y dice Santo Tomás Ajusco. Antes decían, no sé, Zócalo, Portales, Ajusco, y para no poner todos los demás, y anexas. Entendiéndose que había otras paradas, no solamente era Zócalo, no solamente era Portales, no solamente Ajusco, sino eran más paradas. Y bueno, de esa manera, estos ritos eran muy conocidos en ese momento con la sociedad a quien se está hablando, con la ciudad a quien se está hablando, con los pobladores a quienes se está hablando, y el apóstol Pablo está tomando esa referencia para decir, nosotros vamos a ser diferentes. ¿Diferentes a qué? Diferentes a los que están viviendo fuera del cristianismo. ¿Qué están haciendo los que están viviendo fuera del cristianismo? Pues lo que acabamos de leer. Pero no solamente se queda ahí, sino que nos vamos a los siguientes versículos. Siguiente versículo, 20. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. ¿Alguien puede decir amén?
Sí, está haciendo la comparación. Sí, ustedes están viviendo todavía las fiestas a Éfeso, a la diosa Diana, todavía las fiestas al dios Baco, a Dionisio, pero ustedes eso no lo han aprendido de Cristo, ni es lo que tienen que aprender acerca de Cristo. Ya que han oído, 21, sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, diga conmigo, desháganse. Una vez más, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, hasta ahí, y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y por el engaño. Obviamente, si nosotros vivimos en una sociedad donde es aceptada alguna situación, por ejemplo, la esclavitud, hasta el siglo XVIII en México o en otros países, entonces era normal para nosotros. No nos provocaba algún malestar o incomodidad, porque finalmente era algo que se estaba haciendo y era aceptado. Y en el sentido común, en lo lógico, pues todo lo que pasaba en Éfeso y que veían sus ciudadanos, pues era normal para ellos. Pero cuando viene el Evangelio y empieza a presentar las diferencias del por qué, los cómo y para dónde tenía que cambiar su dirección o su pensamiento o su manera de entender las cosas o la vida, ahí es donde ya el apóstol Pablo les está diciendo, dejen de hacer eso que se está haciendo en la ciudad. Dejen de pensar lo que está pensando el común ciudadano de esta ciudad. Y necesitamos entender que nuestros cambios tienen que ver con lo que Jesús está hablando a nuestro corazón. Y seamos hijos de luz. Ahora, ¿qué entienden como un hijo de luz? Pues no es usted un foco, ¿verdad? Ni una lámpara de LED, pero sí tiene que brillar en donde esté. Y al brillar, yo espero que estemos brillando para bien, porque muchos de nosotros también brillamos para mal, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ver, con nuestra manera de realizar las cosas, con nuestra manera de rebelarnos inclusive hacia varias situaciones. Sí, Dios nos ha dado un libre albedrío, Dios nos ha dado una manera muy especial, específica a cada uno de nosotros de ser. No somos iguales. Todos tenemos un pensamiento diferente, hemos nacido en diferentes familias y vamos a llamarle microculturas diferentes. Algunas familias son muy cerradas en unas cosas, algunas son más abiertas en otras cosas, y cuando nos conocemos, así como que de verdad, o sea, pero llega un momento en que tenemos que entendernos. Ayer mismo en la reunión de matrimonio nos hablaban de situaciones en donde lo que le interesa a la mujer, al hombre no interesa, y lo que le interesa al hombre a veces a la mujer no le interesa. Y cuando quieres contarle, pues hay ese rompimiento de comunicación porque no se están abriendo los canales correspondientes. Pero no sucede nada más en los matrimonios, sucede también en las familias, sucede también en las sociedades pequeñas como la iglesia o más grandes como el lugar donde estás trabajando, no lo sé. Pero hay maneras diferentes de entender. Y el Señor dice, a ver, sí, hay maneras, el mundo entiende una manera y hasta le da cierto valor a la manera como está celebrando sus fiestas, está celebrando la manera de adoración o de respeto, de lo que tú quieras llamarle, a sus dioses. Pero no puede ser así. Necesitamos vivir como hijos de luz. Tenemos que brillar en donde estemos. ¿Alguien que diga gloria a Dios? Desháganse, dice el 22, de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y lo está diciendo porque en esa ciudad básicamente todo tendía a sensualidad y también habla de engaño. Estaba leyendo que dentro de la cultura griega no podía ser humilde, no podía ser entender y hasta en un momento perdonar ciertas cosas, porque eso hacía que dentro de la sociedad griega te vieran como débil, como no capaz de ser parte de la civilización griega.
Alguna vez por ahí cuando estudiábamos en alguna escuela y estudiando a la cultura griega, había algunas ciudades, no todas, algunas ciudades de la cultura griega que cuando nacían los niños, los revisaban que estuvieran perfectos. Si había un defecto en los niños, iban y los tiraban. Como diciendo ellos, tenemos que ser perfectos. Y conocemos la otra parte de la cultura griega, adoraban mucho la forma del cuerpo humano, les gustaba hacer ejercicio para tener pues a lo mejor hasta en cada casa había una especie de algunos artículos como su gym particular para tener unos buenos conejos como los míos, unos bíceps ahí, ¿no? ¿Cómo era el truco? Ah, sí, ahí está el conejito, miren, están las orejas. Les gustaba mucho esa perfección en el cuerpo humano. Y muchas de sus culturas o de sus costumbres o de sus usos tendían a manifestar, a mostrar, a usar ese cuerpo bello que cada uno de ellos tenía. Pero la Escritura dice, vuelvo a leer el 20, desháganse de esa vieja naturaleza, de su antigua manera de vivir, porque muchos se convirtieron, venían de esas tradiciones, de esos usos, de esas costumbres, que está corrompido por la sensualidad y el engaño. 23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve. ¿Les renueve qué? O sea, cambiando nuestra cultura. Aquello que en un momento estamos aceptando como correcto, nos estamos dando cuenta que no es tan correcto. Y podemos entrar despedazar esa cosa que estemos hablando y empezar a ver por qué sí, por qué no, esto sí, esto no, esto no. Finalmente dice, hay que despojarnos de eso y renovemos los pensamientos y las actitudes. Y aquí es donde el 24 dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Un choque de cultura para los efesios. Y a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, ellos fueron hace 2000 años, pero hoy en el 2025 nos damos cuenta que también es esa lucha, ¿no? De que muchos aceptan una manera de ser, una manera de vivir, hasta disoluta, hasta como sin compromisos, sin responsabilidades. Y con la palabra de Dios dice, no, tiene que haber pactos, tiene que haber compromisos, esposo con esposa, compromisos esposo con familia, compromisos trabajador con su trabajo, con su empresa, en donde esté desarrollándose, en donde esté trabajando. Tiene que haber compromisos, no podemos vivir así nada más vivir por vivir, ¿no? En algún momento Pablo decía, si fuera así, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos, pero esto no es así. El pensamiento de Dios es diferente, es más estructurado, es más guiado, es más pensado y sobre todo venido del cielo. Ahorita que dije venido del cielo, me acordé que en Hechos 19 mencionan que la estatua de Diana de los Efesios había sido venida del cielo. Y dentro de las investigaciones que a veces buscamos ahí entre comentarios, entre personas que se dedican a estudiar arqueología bíblica o que son de alguna manera comentaristas, nos hablan de que en la estatua que estaba en Éfeso, en una parte de la estatua había un meteorito pequeño. Por eso se decía que esa estatua había sido venida de él, porque contenía un elemento. Es como si dijéramos hoy en el palacio ahí a un lado de Bellas Artes, se me olvidó, donde está el caballito. ¿Cómo se llama esa plaza? Bueno, no es la estatua del caballito, esa Carlos IV, pero el caballo está tan impresionante que en lugar de decir la estatua del rey español Carlos IV, casi todos decimos la estatua de él. Del caballito enfrente, se me olvidó el nombre del edificio, a ver si me acuerdo, pero ahí tenemos en la entrada, no sé, son 3 meteoritos enormes, parecen minerales, parecen metálicos, enormes, algunos medio ovalados, otros más deformes, otro de otra manera, están 3. Y sí, verdaderamente ellos vinieron ¿de dónde? Pero no por eso vamos a decir que es el Dios que vino del cielo. Sin embargo, en la cultura griega, por tener ese mineral o ese material o ese meteorito dentro de la estatua de Diana, se le conocía como que esa estatua había venido de él. Y así lo dice la palabra. No sé si es 19:35, ¿quién lo vea? Hechos
19:35. Quien lo encuentre primero puede compartir la lectura, por favor. ¿Sí, eso no es? Sí, cuya imagen nos cayó del cielo. Sí, sí, era ese versículo. Y a veces nosotros como seres humanos somos supersticiosos, nuestra manera de ver las cosas, quisiéramos que fuera así, ¿no? Inclusive las películas de ficción, las cosas que vemos que no son reales dentro de, inclusive los libros que leemos, lo que vemos, y uno se imagina, ¿y si de veras así fuera? Y te pones a pensar y nos viajamos ahí en ese tipo de cuestiones y a veces pareciera que está fuera de realidad y hasta como ellos dicen, no, esa imagen, y sí, esa parte sí había venido, pero no la imagen, y mucho menos esta Diana de los Efesios. Continuamos, ¿en qué versículo nos quedamos? En el capítulo 5, versículo 25, no. ¿Es 4:22 ya hemos leído? Ok. En cambio, dice el 23, retomo desde el 23, en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. ¿Alguien que diga amén? Pónganse la nueva naturaleza, 24, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y luego aquí empiezan las indicaciones muy particulares de lo que hacían los efesios de San Andrés y el apóstol Pablo. A lo mejor alguien, como dijeron, pues pueda preguntar, pero ¿qué? No estás hablando muy general. O sea, ¿qué cambios? ¿Qué es lo que tengo que dejar de ser? ¿Qué? Y bueno, el versículo 25 empieza con una lista. Así que dejen de decir mentiras. Alguien que diga, ouch. Dejen de decir mentiras. Sí, anteriormente leímos que había esa manera también de engañar. Y dice, dejen de decir mentiras. ¿Por qué no trajiste la tarea? Yo me encuentro todos los días. No, es que y es que no eché el cuaderno. Y te das cuenta que te están diciendo una mentira. Ahora, eso a lo mejor usted puede decir, bueno, pues no afecta a nadie. Bueno, a lo mejor en su formación, o fomentas o no fomentas que diga mentiras o que sea veraz. Nosotros con respecto a Dios, ¿cómo somos? Escuchamos mucha palabra, leemos mucha palabra los que estamos aquí y de repente nuestras propias acciones niegan esa palabra. Y de alguna manera estamos haciendo, como dice la Escritura, a Dios mentiroso. Bueno, primera cuestión, no nos salgamos, dejen de decir, ahí subrayenle. Es más, si pueden hacer 10 planas para el próximo miércoles, cómprense un cuaderno, no debo decir mentiras, no debo decir mentiras, no debo decir mentiras, al estilo de la entrada de los Simpson, no debo decir mentiras. No, ya es costumbre que no tenemos en la escuela. Yo me acuerdo cuando íbamos en mi caso, esa generación de los 60s, sí tenía muchas veces, a ver, te portaste mal, no debo portarme, una plana, no debo portarme mal, no debo portarme mal, no debo portarme mal. Da como la canción de Trevi, por eso debes obedecer, por eso debes obedecer, por eso debes obedecer. Dejen de decir mentiras. Para que nos quede claro, díceselo a alguien que tú quieras que esté cerca. ¿Ok? Ahora contéstale tú también, no te hagas. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un... Simplemente porque somos miembros de un mismo cuerpo, debemos ser leales a nosotros mismos porque somos un cuerpo. O sea, si tú mientes, eres una parte del cuerpo que no está funcionando bien.
y haces que los demás no estén funcionando bien, porque va a haber una respuesta. A toda acción siempre va a haber una reacción. Entonces, deja de decir mentiras, digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Y seguramente porque esa sociedad, anteriormente dice, viven en el engaño, está diciendo, debemos dejar eso. Debemos dejar el engaño. Versículo 26. Además, segunda cosa, no pequen al dejar que el enojo los controle. No pequen al dejar que el enojo. ¿Cuántas veces hemos perdido el control en el enojo? Hay varios grupos de seguridad aquí en San Andrés, en el WhatsApp. Hay varios grupos de alerta vecinal. Y alguna vez me llegó la invitación y he estado en ellas y te enteras de cada cosa. Y luego dicen, no suban más que dónde se necesita la patrulla y ahí recíbanla. Y hoy en la mañana que estaba borrando varios mensajes de WhatsApp para no cargar el teléfono o sobrecargar, estaba leyendo los de alerta vecinal que ayer a las 3 de la mañana alguien estaba solicitando una patrulla aquí en San Andrés, en algún lugar, porque se oían gritos y golpes en la casa del vecino. Y le dicen a la señora, pues salga y díganos, no voy a salir porque estoy encerrado con mis hijas, nada, estamos nosotros, la mamá y las hijas. Y bueno, ya no les sigo contando porque se va a volver en chisme. Inscríbase usted ahí en una alerta vecinal y luego nos dice testimonios. Pero seguramente si esto había desencadenado en golpes y en gritos, ¿qué estaba descontrolado? El enojo. No vaya a ser que fue alguno de ustedes. A ver, revisen a su pareja si viene completa y discretamente alguna hermana que no traiga moretones por ahí en el cuerpo. No pequen al dejar que el enojo los controle. Ahora, cuando dice no pequen, significa que en las versiones 60 dice airaos, pero no pequéis, ¿no? O sea, enójate, pero no peques. O sea, el enojo de alguna manera no es el pecado. El pecado es que el enojo se descontrole y ahí sí te pierdes y haces o deshaces, ¿verdad? Tontería y media. Pero hay algunos que aparte de enojarse, guardan el enojo. Y es que esa vez del 15 de septiembre de 1810, en el que tú me dijiste que no. Acá dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Es decir, enójate pero arregla el asunto. Y arréglalo en el mismo día, antes de que termine. No, sí, así lo dice. No permitas que el sol se ponga mientras que siguen enojados. O sea, que termine el día. No permitas que el día se acabe y tú sigas enojado. Porque el enojo da lugar al diablo. Segunda cosa, bueno, segunda A y segunda B, ¿no? Una, no peques cuando te enojes. Ahí mismo dentro del enojo, bueno, no permites que te controle. La otra, tampoco permitas que tu enojo dure tanto que se acabó el día y sigues enojado. Y pasó un día, 2 días, 3 días y no le hablas a tu mujer, no le hablas a tu marido. Porque el enojo está ahí, ¿verdad? Si tuvieras termómetro está en 40 grados, o sea, temperatura, caliente. O si fuera agua estás a 100 grados, hirviendo. ¿Qué dice la Escritura? No dejes que el día termine y continúes enojado. Ya van 2 tareas que el apóstol Pablo dejó a Éfeso. Y son 2 tareas que el Espíritu Santo le está dejando a ustedes. No digan mentiras y contrólense cuando se enojen. 28. Va hasta para el que se queda con los cambios. Si eres ladrón, deja de robar.
Si eres ladrón, deja de robar. Y a veces es difícil controlar esto porque a lo mejor nadie lo sabe. O a lo mejor sí, de repente llega un niño y me dice, tenía yo 20 pesos. ¿En dónde? Pues los dejé en la mesa. Ya 1000 veces les he dicho, por favor, dinero, cosas valiosas, no las dejen en la mesa. Y menos cuando nos vamos al recreo. Ahí deja su billete de 50 y todos salen para ir a gastarse el dinero. Dice por ahí el refrán popular, ¿verdad? Que hasta el más santo en una arca abierta peca. Entonces, pues guarda tu dinero, si tienes tu dinero, guárdalo. ¿Qué necesidad de estarlo ahí exhibiendo? Miren, traigo 20 pesos, miren, traigo, guárdalo. Ahora, por otra parte, aquellos que están tomando, porque alguien lo tomó, alguien se lo llevó, alguien de ellos fue fácil, ¿no? No traigo. Dice el 28, si eres ladrón, deja de robar. Otra tarea más. Ahí subrayenlo, enciérrenlo con un ovalito rojo. Si eres ladrón, deja de robar. Si no eres ladrón, pues enciérralo con uno verde. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Les cambia el pensamiento, o sea, es un cambio de pensamiento, no es quitarle a alguien lo que tiene, sino si tú tienes, compártelo. ¿Sí se están dando cuenta del cambio de actitud que debemos tener como cristianos, como hijos de luz, como gente que nueva vestimenta? 29. ¿Ya llevamos cuántos? ¿Cuál fue la primera? No digas mentiras. ¿La otra? No te enojes y te descontroles, ¿no? O sea, enójate pero controlado. Deja de robar. 4. Bueno, es deja de robar y su consecuencia. 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Ahora, yo sé, porque yo también estoy en la primera, son niños de 10 años, tengo un grupo de cuarto de 10 años, y de repente los escuchas y oyes así bromeando, ¿no? Guarda tu lenguaje para tu casa o algo así, alguna frase. El año pasado también tenía yo cuarto y una niña no trajo la tarea, estoy platicando con ella, estábamos, pues no debatiendo, y al final le digo, bueno, a trabajar. Sí, vamos a, no dijo chambearle, vamos a, o sea, iba a trabajar, pero en su lenguaje era como de chino. Dice la escritura, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quien nos oigan. Recién estaba tomando alguna clase sobre evaluación y la tendencia de hoy es que la evaluación tiene que ser siempre positiva. Siempre positiva. O sea, no es decir, qué porquería estás haciendo. No, es negativa. Es decir, oye, está interesante tu trabajo, bastante interesante, pero yo creo que podías a lo mejor utilizar la regla para que estas rayas no estén tan chuecas, utilizar un color, mira, iluminar en un solo sentido para que no se vean rayones, es decir, de una manera positiva para motivarlos, para incentivarlos a que dejen la puerta abierta y escuchen lo que estás diciendo, porque en el momento que tú les digas, es que nada, ya cerraste, ya perdiste. Velo cuando le abras a tu esposa con ese tipo o con esa actitud, o a tu papá, a tu mamá, o mamá a tu hijo. Inmediatamente se cierra la cosa. Es que tú viviste en otro tiempo, te van a contestar. Es que esta es mi vida y déjame vivirla. Es que era mi dinero y yo me lo gané. Y ya no te dejan que tú des
que tú des el consejo que continúa. Entonces, en ese sentido, dice que todas nuestras palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Y entonces ya entendí que no soy un excelente alumno en mi maestría, que siempre, excelente trabajo, qué bueno que pusiste interés en esto y no sé qué y no sé cuándo. O sea, nada más, como la tendencia actual es, sí, retroalimenta, pero evalúa, pero de manera positiva, y ya después me la soltaban, ¿verdad? En uno de los cursos tuve una doctora cubana que vive en Zacatecas, de allá tomaba la clase y siempre empezaba así, no, excelente trabajo y qué bueno que participaste, bla, bla, bla. Pero ya cuando empezaba el pero, dije, ching. Y bueno, ya estoy aprendiendo, estoy corrigiendo eso. Trabajar bien las fichas bibliográficas en APA me ha costado, pero bueno, tienen que ser así porque hoy todo documento de alguna manera tienes que demostrar que no estás copiando a nadie. Y si estás citando a alguien, bueno, tienes que escribirlo aquí, como decía X, como decía Pablo, Biblia, Efesios, y tienes que citar. De hecho, por eso en automático, cuando ponemos la escritura, ahí aparece de dónde la estamos copiando, de la NTV, Nueva Traducción Viviente. Porque hasta eso ya es un formato que es decir, o sea, no son palabras mías, son palabras de la Biblia y de la Nueva Traducción Viviente. Alguien que diga, bueno, no dije amén, pero está bien. Yo dije alguien que diga y te déjame. Ok, está bien. Que tus palabras resulten en estímulo para quienes las oigan. Y básicamente es la tarea. Básicamente es la tarea porque después dice, no nos dice directamente, no lo dice en una evaluación positiva, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en la que viven. Y ahí nos deja también la exhortación y el reto. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de ¿qué? De mala conducta. Líbrense de toda amargura. ¿Hay algunos amargados aquí? No me contesten. ¿Hay algunos furiosos? ¿Hay algunos enojones? ¿Hay algunos que contestan con palabras que lastiman? ¿Hay algunos que responden o de repente sueltan una palabra que es calumnia? Y toda clase de mala conducta que tengan, tienen que corregirla. Tenemos que corregirla. Por el contrario, ahí subrayen, porque es el final de lo que tenemos que hacer. Por el contrario, ¿qué dice? Sean amables unos con otros. Sean de buen corazón. Y perdónense. Perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Jesús. Empezamos hablando todo este libro de Efesios del capítulo 3 acerca de la herencia que Dios nos dio. Hablamos de la unidad, como Él quiere que nosotros seamos unidos. Hablamos de que Él nos eligió. Hablamos que Él nos está enviando a hacer un trabajo. Hemos hablado acerca de cómo nosotros debemos ser buenos administradores de todos esos talentos. Y hablamos de que algunos tienen un talento de maestro, de pastor, y hemos hablado de todo eso. En estas cuatro, no, es herencia, luego herencia 2, que fue la pasada, y ahorita es herencia, es el 3, ¿no? Pero aquí nos está diciendo, tenemos que ser amables. Miren, en el mundo, por lo que estamos diciendo el ejemplo hace rato de las alertas vecinales, la violencia como que ha ido escalando. O sea, yo viví en ese pueblo desde que nací, siglo pasado, milenio pasado, y era tranquilo, lo más curioso
o violento que podría escuchar era un borracho por ahí a las 4 de la mañana en algún domingo. Pero de repente, hasta lo que te estaba comentando ahorita. No, y en las alertas vecinales empieza a ver que sucedió esto aquí, eso y eso y eso y demás. Y uno dice, Señor, ¿qué necesito hacer? ¿O qué necesitamos hacer como iglesia? Y bueno, una de las respuestas es, al principio, pues nosotros controlarnos. Y nosotros ser la parte diferente. Desde que regresé a educación hace 2 años y medio, se enfatiza cada rato. Es más, cada mes mandan una ventanilla, si puedes poner la imagen, que tiene que ver con acoso. Y esto no tiene que ver, bueno, sí, es una parte sexual, pero más bien el acoso es hasta el estarte molestando. El acoso es hasta estarte picando con el lápiz. El acoso es hasta te quito tu cuaderno, lo escondo. De repente, maestro, no encuentro mi lápiz. Y hace rato un niño me lo trajo porque se lo encontró. O hemos encontrado de repente, ya encontré mi cuaderno, ¿dónde estaba? En la basura. O sea, ¿cómo llegó a la basura? Eso es acoso. Dice, mi voz importa. ¿Digo? Al acoso escolar. Yo borraría escolar, porque no estamos en la escuela, y pondría entre los hermanos. Mi voz importa, digo no al acoso entre mis hermanos. Y luego dice escuela libre de violencia. Primeramente tendrías que poner iglesia libre de violencia. Y el libro de Efesios nos está diciendo eso. Hermanos, perdónense, sean amables unos con otros. La última escritura, hijo. Otra vez es 32. Sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Inclinen su rostro en este momento. Padre, muchas gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Pero Señor, el día de hoy te estamos pidiendo que nos ayudes a no dejarnos llevar por las maneras y los pensamientos de nuestros mismos lugares, de nuestros mismos familiares que vayan en contra de tu palabra, de nuestros mismos compañeros de trabajo que vayan en contra de lo que estamos leyendo hoy, de nuestra misma sociedad que vaya en contra de lo que estamos hablando hoy. Uno de los subtítulos, Padre, de esta parte es vivan como hijos de luz. En la NTV dice una nueva vestimenta. Y sí, Señor, enséñanos a vivir dignamente. Dignamente, Señor. Que no haya argumentos, que no haya peros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Termino con esta anécdota. La acabo de ver no sé si en YouTube o en alguna red. En esa semana se reunieron 2 presidentes en la Casa Blanca, el de Ucrania y el de la Unión Americana. El de Ucrania, no sé si viste así, yo no me he fijado, pero llegó con un pantalón negro y un suéter negro, abotonado. El otro llegó con su saco, con su corbata roja. Hablaron lo que tuvieron que hablar, se pelearon lo que tuvieron que pelear. Y cuando abrieron las preguntas a los periodistas, uno de ellos preguntó esto: ¿por qué, si sabías que venías a la sala más importante de esta nación, no te pusiste traje? Digo, para muchos de nosotros, sí, el traje te da cierta, no sé, sí, podemos llamar presencia, podemos hacer como que estás respetando el lugar, etcétera, etcétera. Para el Ucrania no. Pero la pregunta fue clara: ¿por qué, si estás en la sala más importante de esta nación,
no te pusiste traje? Pues el otro quiso contestar, salió, bueno, pues cuando termine la guerra, porque el problema de su país es la guerra, cuando termine la guerra a lo mejor me compro un traje, a lo mejor más bonito que el tuyo, o a lo mejor más económico. Pero todos lo están observando. Y hoy estamos hablando de vestimenta, de una nueva vestimenta, con un pensamiento cultural diferente al que tenemos afuera. Y yo no sé si en algún momento, a lo mejor el Señor Jesús es tan amoroso que no te va a decir nada. Pero alguno de nosotros te va a decir, ¿por qué contestaste de esa manera, mamá? Si somos cristianos. ¿Por qué, hijo, actuaste de esa manera si tienes toda tu vida yendo a la iglesia? Porque no fue el principal, el anfitrión el que cuestionó, sino fue alguien más alrededor de todo esto. Alguien que lo ofendió, que no se vistiera de cierta manera. Y hoy estamos, vuelvo a recalcar, hablando de nueva vestimenta. No te estoy diciendo que tienes que venir de traje todos los domingos y los miércoles, estoy diciendo que te pongas la vestimenta espiritual. Aquello que te hace ver que realmente eres hijo digno del Dios justo y verdadero. Y eso no tiene que ver con un saco, una corbata, tiene que ver con lo que haces, con lo que los demás ven de ti, con lo que tú muestras en tus acciones, en tu manera de vivir diariamente con el esposo, con tus hijos y todo lo que podemos seguir. Hoy estamos, hermanos, aquí simplemente para escuchar y leer la palabra de Dios. ¿Qué tanto de esto puedes aplicarla? ¿Qué tanto de esto puedes tomar como un reto para tu vida? ¿Qué tanto de esto te sirve hoy como una exhortación a tu propia vida? La tarea está en los últimos versículos. Ponte de pie. La misma. Vamos a exaltar al nombre del Señor para terminar nuestra reunión. Gracias, Dios, te damos. Dios, de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principales.